precisamente lo que hoy vamos a trabajar es con un tema que está directamente relacionado con hacer preguntas directamente. Bueno, comenzamos con este proceso que vamos a estar trabajando hoy. Ya allá en sus dispositivos en este momento se debe estar viendo la información que yo estoy compartiendo. Bueno, en este momento ustedes están viendo allá en sus computadores o en sus dispositivos una imagen. Pregunto, ¿qué les dice a ustedes esa imagen? Voy a hacer la pregunta directamente. Andrés, viendo esa imagen, ¿tú qué crees que está tratando de decirme a mí esa imagen? ¿O qué está tratando de decirte a ti esa imagen? Claro, que si te ponen esa imagen, ¿qué crees que dice? Ella lo entrega y él grita, ¿verdad? ¿Qué dices, Andrés? Es como el jefe, ¿verdad? Es como el jefe, podría ser el jefe de ella. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? Vamos más allá. Que dice que podría ser el jefe, que es una persona arrogante. Aquí Nelcy dice, puede ser una persona arrogante. ¿Qué más podría ser? A ver, ¿sobre qué creen ustedes que vamos a hablar hoy? Viendo Sobre el esta trato imagen. sobre el trato entre los empleados. Sobre la manera de expresarse. Sobre la manera de Sobre la manera de expresarse. expresarse. Eso, muy bien, Leonardo, ¿no? Sí. Leonardo, muy bien. Eso, sobre la manera de expresarse. Miren sobre qué vamos a hablar nosotros hoy. Vamos a hablar sobre la comunicación y el papel que la comunicación juega en el buen servicio al cliente. Ese va a ser nuestro tema de hoy, la comunicación y ese papel que juega. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cómo está haciendo la comunicación en ese caso que yo les estoy mostrando? ¿Qué está pasando ahí? En este momento. No hay comunicación, profe. No hay comunicación. ¿Por qué crees que no hay comunicación, Andrés? El hermano no deja que ella diga nada, en la librería que quiera, ella está calladita. Ajá, el tipo el man, como dice Andrés, no deja que ella diga absolutamente nada, está completamente callada a pesar de que le está diciendo gracias. ¿Sí ven? Me está diciendo un gracias. Pero es de la manera en que se lo está, profe, pero es de la manera en que se lo está diciendo. Eso, es la manera como se lo está diciendo. Transmite algo. ¿Qué transmite, Leonardo? Pues la verdad, o sea, rabia por un lado, la manera en que está diciendo como gritado, o sea, gracias, gritado, no, ella queda como que asustada. Exactamente. Entonces comenzamos con este proceso de lo que es la comunicación y el servicio al cliente. ¿Por qué es tan importante dentro de ese esquema del servicio al cliente que yo utilizo? No lo que digo, sino la forma como lo digo. Entonces comenzamos. Cada vez que nosotros estamos dentro del proceso de lo que tiene que ver con el servicio al cliente, ¿se acuerdan lo que yo les decía a ustedes ayer? Que el servicio al cliente no solamente es la forma como yo lo brindo, sino que tengo que hacerlo de una manera profesional. ¿Se acuerdan que les decía que uno de los elementos que hace parte de ese esquema del servicio al cliente es el lenguaje? Entonces, muchas veces no es la forma ni es lo que yo digo, sino como yo lo digo. Como lo decía Leonardo ahora, sí, está diciendo un gracias, pero no lo está diciendo de forma correcta. Como lo decía Andrés ahora, es que ese man no deja que la muchacha siquiera hable, la asustó. Entonces puede ser un gracias, pero si es un gracias en donde llega y la grita, la persona, por mucho que sea una palabra amable, no lo toma dentro de su contexto de forma amable. Entonces, dentro de este esquema de lo que tiene que ver con el proceso de la comunicación en servicio al cliente, ustedes deben aprender no solamente a decir las cosas, sino a utilizar el tono de voz de una forma correcta. Entonces, nuestra voz va a influir
Pero ojo, no solamente yo tengo que aprender a manejar mi tono de voz que no sea ni muy alto, pero tampoco que sea muy bajito. Porque cuando yo le hablo también muy bajito a las personas, estoy transmitiendo en esa persona inseguridad. Le estoy diciendo a esa persona que yo no estoy segura o estoy seguro de lo que yo le quiero transmitir. Y eso se traslada al producto que yo quiero vender. Eso se traslada a la imagen de la empresa. Porque cuando a mí alguien me titubea, no me habla de forma clara, no me habla de forma segura, yo voy a comenzar a pensar que esa persona algo está escondiendo o lo que me está ofreciendo no tiene la garantía que ella dice o tiene dudas con respecto a lo que me está diciendo. Entonces ese tono de voz tiene que manejarlo uno de acuerdo al contexto que uno está viviendo. De hecho, uno tiene que aprender a jugar con la voz de uno como si fuera una melodía. Allá los que tocan guitarra y eso deben saber de qué les estoy hablando. Cuando yo estoy hablando de acuerdo a lo que yo esté diciendo, así voy a hacer. Yo tengo que estar todo el tiempo jugando con mi tono de voz. Nuestra voz, cuando yo hablo, tiene que determinar qué tan seguro estoy yo de lo que estoy diciendo, qué tan confiado estoy yo. Si yo utilizo un tono de voz contrario a eso, entonces va a ser el polo opuesto. Voy a ser temeroso o voy a ser cortante, y eso como servicio al cliente, como ejecutor, perdón, de servicio al cliente que yo soy, yo no puedo ser cortante ni puedo estar irritado, porque el cliente se va a dar cuenta que yo, uno, no estoy en la disponibilidad de atenderlo, o dos, que está logrando su objetivo, que es incomodarme, porque acuérdense que yo les comentaba que hay clientes que por naturaleza ese es su objetivo, llegar a molestar, llegar a incomodar. Asimismo, entonces, cuando yo aprendo esa escala de aprender a manejar mi tono de voz, la forma como explico y todo lo demás, eso se va a ver reflejado en la comunicación que yo voy a establecer con ese cliente. Pero resulta que ese esquema siempre hay unas características en particulares que deben mantenerse. Cada vez que yo voy a estar en el proceso de servicio al cliente, voy a tener ese mismo esquema. Y valga la oportunidad para decirles que ese esquema no solamente se aplica a mi parte profesional, también se aplica a mi vida cotidiana. Cuando yo aprendo a utilizar un buen esquema de comunicación, yo puedo comunicarme dentro de mi entorno de forma mucho más efectiva. Solo que en este caso hago especial énfasis en la parte profesional porque digamos que es donde yo quiero que esto se convierta en su fortaleza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando dentro de ese esquema, siempre hablamos de lo que se le denomina la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es ese proceso de comunicación donde yo efectivamente le estoy transmitiendo al cliente el mensaje de una forma correcta. Le está llegando al cliente el mensaje que yo quiero que le llegue dentro del esquema. Entonces, ya yo esto se lo había compartido con algunos de ustedes, de los que estuvieron conmigo en la mañana. El primer elemento que tiene que tener esa comunicación es la armonía. ¿Armonía en qué? Armonía en tono de voz, armonía con el contexto que en el momento yo esté manejando, armonía con la situación y armonía con lo que yo quiero lograr dentro de ese esquema. Entonces, asimismo, por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, le agradezco que lo cierre. Creo que es, a ver, Gabriel, buenas tardes, mijito. Por favor, ¿me cierras el micrófono? Gracias. Bueno, entonces, dentro de este esquema, cuando nosotros estamos trabajando, así también como yo mantengo ese esquema de armonía, yo debo mantener la cortesía. Por más molesto que el cliente esté, yo debo ser cortés con ese cliente y de la forma más amable, yo debo solicitarle que me diga cuál es su problema,
cuál es su inconveniente, cuál es la necesidad que tiene, cuál fue el error por parte de la empresa. Acuérdense que cuando yo voy a hablar, a abordar a un cliente molesto, yo nunca le digo, es que usted no tiene la razón. Todo lo contrario. Disculpe, señor Pedro, usted tiene toda la razón de estar molesto. Por favor, ¿me puede explicar todos los elementos de la situación que usted me está queriendo decir hoy para yo poderle buscar una solución? Así yo sepa que Pedro no tiene la razón, pero es que yo en ese momento no me puedo poner a discutir con Pedro, a decirle, eso es mentira, usted no tiene la razón, porque resulta que entonces Pedro se va a molestar aún más dentro de ese esquema que nosotros estemos trabajando. Así entonces, para completar este esquema pleno de lo que tiene que ver entonces con la comunicación asertiva, está el respeto. Yo tengo que aprender a respetar independientemente de cuál sea la persona que esté ahí solicitando mi servicio, yo lo debo atender. Sea de la condición que sea. Puede tener una condición religiosa diferente a la mía, puede tener una condición sexual diferente a la mía, una condición económica diferente a la mía. Todos esos elementos pasan a segundo plano cuando se trata de un cliente, porque yo en ese momento lo único que debo enfocarme es en atender al cliente sin importar cuáles sean los elementos que yo tengo al frente en ese momento. Entonces, cuando yo estoy en este proceso, miren lo que vamos a hacer hasta aquí. Cuando nosotros estamos hablando de todo este proceso de la comunicación, miren que hay un sentido correcto. Si yo soy respetuosa, si yo mantengo la armonía, si yo soy cortés, entonces mire cómo va a fluir esta comunicación. Esta comunicación va a ser dinámica. ¿Por qué? Porque se va a dar en dos sentidos. Yo voy a dar una respuesta, voy a obtener una pregunta más, o yo voy a dar una pregunta y voy a obtener una respuesta, porque eso es lo que se busca en el proceso de comunicación, que sea un binomio, que sea algo donde nosotros podamos fluir en ambas direcciones. Asimismo, que sea continua. Si es dinámica, es continua porque obtengo la respuesta que yo estoy buscando u obtengo la pregunta que estoy buscando. Tiene que ser sistemática. Si mantiene esos dos elementos, por supuesto que va a ser efectiva, porque yo voy a estar transmitiendo el mensaje que quiero hacer o voy a lograr conseguir el mensaje que estoy buscando. Tiene que ser muy precisa, funcional, tiene que ser cordial y tiene que ser constructiva. Ante todo eso, constructiva dentro de ese esquema. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso, miren cómo nosotros vamos a trabajar esta área. Así, si yo tengo un proceso positivo, si tengo un proceso correcto, también hay un proceso incorrecto. Entonces, cuando esa comunicación se hace de una forma incorrecta, entonces nos vamos al otro lado. Se convierte en un proceso pasivo, nadie habla. Se convierte en un proceso confuso. Yo no entiendo qué es lo que esa persona me está queriendo decir. Se convierte en un proceso depreciativo. Yo no respeto a la persona que está del otro lado, por lo tanto, entonces a mí no me interesa. Ofensivo, lo que pasa con el esquema que les puse cuando iniciamos la clase. Esa imagen de este señor diciendo gracias, pero lo está diciendo gritado, está ofendiendo a pesar de que no está haciendo uso de una palabra altisonante, pero su tono de voz sí transmite agresividad y por lo tanto, como decía Andrés, ni siquiera permite que la otra persona hable. ¿Por qué? Porque destruye del otro lado el proceso de comunicación. Entonces, todo este esquema se ve reflejado en lo que yo quiero hacer. Y vamos a hacer un ejemplo acá con lo que nosotros estamos haciendo. A ver, de los que tengo en la sala, aquí, Heiner, por favor, léeme lo que yo estoy transmitiendo aquí en este momento en la sala, lo que yo acabo de colocarte. Léeme lo que yo acabo de poner ahí. ¿Sí me escuchaste, Heiner?
Heiner como que tiene problemas con el audio. Bueno, algunos de los que tengo en la sala, háganme el favor y me leen lo que yo estoy proyectando en este momento ahí en la pantalla de sus equipos. Profe, no le puedo leer nada porque primero que no sé inglés. Entonces no lo voy a entender porque no sé el idioma, pues si está en algún idioma. ¿Qué está pasando con ese proceso de comunicación? Ya cayó. Ya cayó. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en este momento yo te dijera, pero es el colmo, ¿cómo es posible que tú no sepas leer eso que yo te estoy transmitiendo ahí? No sé. No Pues ya sabe. creería yo que pues yo le sigo cuestionando de que pues no es mi idioma y no puedo entenderlo porque no sé del idioma. Es mejor ser sincero antes de meter la pata, pues. Es mejor sincero antes de meter la pata. Mira lo que dice aquí Gabriel. Dice, profe, yo no entiendo eso que usted colocó ahí. Listo. Entonces, ¿qué pasó con ese proceso de comunicación ahí? Gabriel. ¿Será que yo puedo continuar comunicándome con ustedes si, por ejemplo, todas las diapositivas comenzara a colocarlas así de esa manera? No. ¿Por qué? Primero tengo que aprender a leer inglés. Algo asertivo. ¿Cómo, Leonardo? No es algo asertivo. No es algo asertivo. Yo no estoy hablando en este momento el lenguaje de mis clientes que son ustedes. Estoy hablando solamente para mí, no para ustedes. Pero si en cambio yo llego y hago esto, y resulta que yo llego y les digo, ¿saben una cosa? Eso que les estoy proyectando ahí no es inglés, es alemán. Y ahora ya comienzo a hablar el idioma de ustedes. ¿Quién me puede leer entonces lo que yo acabo de proyectar? Ahora mismo. A ver. Este módulo de servicio al cliente tercera clase. Muy bien. ¿Y qué pasa con ese letrero que yo estoy proyectando ahí? ¿Será que sí es el idioma de ustedes? Sí. Correcto. Entonces, miren cómo comienza a fluir. Miren lo que pasó antes. Yo proyecto un esquema, no está en el lenguaje de ustedes, no está ni siquiera en el mío, automáticamente comienza a truncarse, comienza a ser confuso, no comienza a fluir en ambos sentidos. Cuando ya yo comienzo a hablar el idioma de ustedes, ya uno comienza a fluir. Entonces, cada uno de estos elementos, uno tiene que mirar. Cuando lo que yo le estoy mostrando al cliente, vamos a poner un ejemplo, resulta que ustedes están trabajando en una oficina donde se venden equipos tecnológicos. Los contrataron en una oficina donde se vende equipos tecnológicos. Y resulta que en esa oficina donde se venden esos equipos tecnológicos, por supuesto, va a llegar todo tipo de clientes. Les va a llegar el chico joven que sabe manejar al derecho y al revés todos los dispositivos. Y resulta que le llega a doña Juanita, que tiene 60 años, porque doña Juanita, como estamos en época de cuarentena, ella quiere comprar un dispositivo con el cual se pueda comunicar con sus nietos y con sus hijos. Y entonces ustedes comienzan con doña Juanita. Mire, señora, este dispositivo que nosotros tenemos aquí, usted le puede montar todas las apps que usted quiera. Usted puede conectarlo a cualquiera de los servidores que en este momento hay en el mercado público. Usted puede conectarlo a Movistar, usted puede conectarlo a Claro, usted puede conectarlo a Dialnet, a cualquiera de los dispositivos. Basta con que usted les descargue las apps y automáticamente usted se podrá establecer conexión. Es más, mire, si usted llega y lo coloca así, de esta manera usted se puede conectar en forma de con Wi-Fi en su casa. La pobre viejita no va a tener ni idea usted de qué le está hablando. ¿Ve? Entonces, ustedes deben ponerse en el lugar del cliente que está en ese momento. La señora va a quedar confundida y la señora no les va a comprar el producto porque va a decir, no, a mí esa señorita que me atendió allá o ese señor que me atendió allá me dijo un montón de cosas que yo no tengo ni idea cómo hacer. Entonces, si muy por el contrario, yo llego
y le abro a la señora Juanita de forma clara, donde le digo, mire señora Juana, no se preocupe, este dispositivo que está acá, primero, ¿usted para qué lo necesita? ¿Quiere verse con sus nietos, con sus hijos cuando esté hablando o solamente quiere escucharlo? No, verlo y hablarlo. Ok, no se preocupe señora Juana, mire, esto tiene una aplicación, pero ya eso viene montado, ya usted lo único que tiene que hacer es darle al botoncito este que está aquí y ya con eso usted establece contacto. Cada vez que él le suene, si usted va a llamar, un de aquí. Y si usted va a responder, un de aquí. Le está diciendo lo mismo. Le está hablando en un lenguaje coloquial que la señora Juana le va a entender. Entonces ahí cambia la característica, porque cuando yo hago eso, ya yo estoy siendo dinámico, ya yo estoy siendo funcional con ese cliente que está en ese momento requiriendo mi servicio. Si no lo hago de esa manera, por muy lenguaje técnico que yo estoy utilizando, no me va a servir. ¿Por qué? Porque voy a confundir al cliente. Entonces, en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos una serie de elementos que para algunos acá en la sala lo que voy a hacer es refrescarles la memoria con respecto a esto que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de lo que tiene que ver con las técnicas de comunicación asertiva, ¿se acuerdan que yo les decía que hay una técnica que se llama comunicar con uno, no a uno? ¿Se acuerdan que yo les decía que ese comunicar con uno y no a uno es yo voy a comunicarme con la persona que está al frente? No estoy hablando para mí mismo. Yo no tengo que dar por sentado que la persona que está ahí sabe de qué yo le estoy hablando. Entonces yo tengo que contextualizar mi lenguaje. Yo tengo que saber con quién estoy hablando yo, qué nivel tiene esa persona y aprender a leer su lenguaje corporal para saber si lo que yo le estoy diciendo le está quedando claro o lo que estoy haciendo es confundiendo a esa pobre persona. Eso digamos que el primer elemento. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, yo evito que se dé un monólogo. Yo evito que mi comunicación sea errada. Aparte de eso, también tengo que aprender que cuando yo exteriorizo algo, yo debo también aprender a guardar un poco de silencio para que la otra persona me pueda decir su parecer y se dé lo que yo les explicaba a ustedes en algún momento. El feedback es retroalimentación, que la comunicación fluya en ambos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, esa primera técnica se le denomina así, comunicarme con uno, no a uno. Siempre estar pendiente que la comunicación va a ir de aquí hacia allá, no es un monólogo. El segundo esquema con el cual nosotros vamos a estar en esta área es el esquema de las preguntas. Profe, ¿y ese esquema de las preguntas cuál es? Siempre que yo formulo una pregunta, yo voy a obtener una respuesta. Y esa pregunta me da a mí una ventaja. Cuando yo le pregunto a alguien en qué puedo servirle, yo automáticamente voy a saber qué voy a hacer con ese cliente. Ahí ya yo estoy obteniendo información. Cuando yo pregunto, sé cómo puedo ayudar, cuáles son las herramientas de mi área de trabajo que yo voy a utilizar para atender a ese cliente. Cuando yo hago eso, yo tengo ganancia y no hablo precisamente de ganancia en dinero, hablo en ganancia con respecto a la ventaja del servicio. Y asimismo me permite evitar de que yo cometa una imprudencia, porque de pronto comience a decir cosas que no debo informar o comience a dar información que en el momento no se me está solicitando. Entonces, asimismo, dentro de esa área, cuando nosotros estamos trabajando, ¿cómo puedo, digamos, yo hacer un esquema de este tipo, profesora? Sencillo, lo que yo les indicaba ahora, con un simple, muy buenos días, señor, ¿en qué puedo servirle? Ya yo estoy haciendo lo que se llama el esquema de apertura. Hoy nosotros vamos a trabajar los protocolos de lo que se le denomina atención directa, que es esa atención cuando yo tengo el cliente ahí en la oficina. Hoy vamos a ver cuáles son esas frases que yo tengo que utilizar para hacer esta apertura. Primero hacemos este esquema de qué es la comunicación y cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta para que entonces nos adentremos en el otro esquema. Entonces, así también yo tengo que aprender a escuchar. Y ese aprender a escuchar incluye que yo tengo que esperar a que el cliente
termine de decirme cuál es su inquietud, no volverme adivino. Porque acuérdense lo que yo les decía a ustedes ayer, que el gran inconveniente es que nosotros tendemos a volvernos adivinos cuando estamos hablando con las personas. Entonces yo tengo que aprender, digamos, a manejar esta parte. Así, de esa misma manera, cuando se trata de la escucha, acuérdense que eso yo se los decía ayer, no solamente es oír, sino escuchar, procesar y darle una respuesta al cliente, codificar todo ese proceso que el cliente quiere que yo le resuelva para poderle brindar un verdadero servicio al cliente. Entonces, tenemos dentro de esa misma área hablar el idioma del cliente, que fue lo que yo hice con ustedes ahorita. Yo bloqueé el idioma de ustedes para que ustedes miraran cuál es ese efecto que hay en ese proceso de servicio al cliente cuando yo no hablo el idioma del cliente. Cuando yo hablo el idioma del cliente, entonces fluye. Y cuando no hablo el idioma del cliente, entonces la comunicación se interrumpe. Pero miren cómo va. Desde el punto de vista del lenguaje, es decir, si mi cliente habla español, yo le hablo español. Si mi cliente habla inglés, pues yo hablo inglés. Profesora, yo no sé hablar inglés. Bueno, ojalá que les toque en una multinacional y que lo que ustedes tengan que hacer sea un sencillo curso de inglés. Pero ¿a dónde voy? A que uno debe aprender a hablar ese esquema del cliente. Y también desde el producto, el ejemplo que les coloqué con doña Juanita. Doña Juanita no conoce el producto, pues entonces yo debo decirle a doña Juanita qué es ese producto que ella está llevando. ¿Cómo es la forma más sencilla que doña Juanita puede utilizar ese producto que ella está llevando? ¿Ok? Entonces, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, nosotros debemos evitar las expresiones negativas. Profe, ¿qué es eso de expresiones negativas? Hay un micrófono abierto, por favor. Listo. Ese esquema de lo que tiene que ver con las malas expresiones o las expresiones negativas. Cuando nosotros aprendemos a hacer cosas como muy típicas de acá, por ejemplo, hablo de la costa, que llegue el cliente y me diga a mí, buenos días, señorita, disculpe, ¿será que usted me puede informar por qué mi documento no llegó a tiempo? Y yo llego y le contesto al señor, no, mire señor, lo que pasa es que ajá, ¿qué? Listo, el ajá yo lo puedo utilizar, pero ¿y el ajá qué? Por favor, el que tiene el micrófono abierto, agradezco. Entonces, dentro de esa misma área, yo debo aprender todo esto, lo que tiene que ver con las muletillas, los modismos, todo este esquema, yo debo aprender a anularlo cuando yo estoy en este mundo del servicio al cliente. Entonces, cuando nosotros estamos mirando estas técnicas, miremos, digamos que a grandes rasgos, qué es lo que yo tengo que tomar. Seguimos entonces en este proceso. Les decía entonces que en conclusión, cuando nosotros hacemos uso de este tipo de técnicas, lo que buscamos, ya saben, la primera, que es la técnica de uno, con uno, no a uno, lo que busca es provocar el diálogo, no que la comunicación sea en un solo sentido. Lo otro, siempre aprender a preguntar y aprender a escuchar dentro de ese esquema. Dentro de esa misma área, entonces, hablar el idioma del cliente dentro de ese esquema. Yo debo usar expresiones positivas. ¿Qué quiere decir eso de expresiones positivas, profesora? Quiere decir que yo debo aprender a hablar el idioma del cliente, que yo debo aprender a decirle al cliente no sin que el cliente escuche esa palabra. ¿A usted no le parece tal cosa? No, todo lo contrario. Mire, señor Pedro, si usted está de acuerdo, lo podemos hacer de esta otra manera. Y estoy diciéndole lo mismo al señor Pedro. Entonces, dentro de este mismo proceso, cuando nosotros estamos trabajando, hay una serie de elementos que yo voy a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que ayer nosotros hablábamos de los 7 pecados cuando yo estoy haciendo la atención al cliente? Bueno, así como hay unos 7 pecados, nosotros también tenemos unos 10 mandamientos dentro del esquema de la atención al servicio al cliente. Y ese esquema funciona de esta manera. Lo primero, la amabilidad. Y ahorita cuando comencemos el protocolo, ustedes se van a dar cuenta cuáles son esas frases que me permiten a mí tener amabilidad dentro de ese servicio.
siempre debo utilizar o siempre debo dirigirme al cliente tratando de utilizar un lenguaje que sea cortés dentro de esa área. Siempre debo tener un esquema donde el cliente sienta que su necesidad a mí me interesa dentro de del área de la atención para con él. Así también, dentro de ese mismo esquema, yo siempre voy a mantener lo que se le denomina el lenguaje corporal positivo. ¿Se acuerdan que de eso les hablaba yo a ustedes ayer, no? ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que yo siempre debo tener mi cuerpo abierto, siempre debo estar relajado, no debo ponerme en posición de brazo de yo me quiero mucho, porque eso implica que yo le estoy diciendo al cliente o que no me gusta lo que me está diciendo o que me estoy poniendo en guardia o que me cierro a cualquier posibilidad de solicitud que él en el momento me esté haciendo, ¿no es cierto? Entonces, así también entonces entra lo que tiene que ver con comprender las necesidades del cliente. Profe, ¿cómo así? ¿Se acuerdan lo que yo les decía ahorita, no es cierto? Cuando llega doña Juanita al lugar donde ustedes están trabajando, donde ustedes son secretarios, donde ustedes son asistentes, y quiere llevarse un producto de lo que vende su empresa o un servicio de lo que vende su empresa y resulta que usted no está comprendiendo cuál es la necesidad que Juanita tiene. Se debe aprender a identificarla para que pueda solventar la necesidad real que Juanita tiene. Así también uno va a ir más allá. ¿Qué es más allá? Tener las herramientas a la mano, tener todos los materiales, todos los esquemas, todo lo que yo voy a necesitar para que mi trabajo sea proactivo, yo lo voy a tener ahí. Les voy a colocar un ejemplo. Imagínense que, por ejemplo, ustedes en este momento estuvieran aquí en mi clase y justo en el momento que yo estoy en la clase con ustedes, yo comenzara, chicos, denme un momentico que voy a ver por aquí, yo debo tener el archivo que les iba a mostrar. Y ustedes allá consumiendo datos mientras la profesora busca el archivo que tenía intención de mostrarle a ustedes. En ese momento mi proactividad se vino al suelo. En ese momento mi ir más allá se vino al suelo y la confianza de ustedes hacia lo que yo les pueda y venir a enseñar va a disminuir. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener en el momento las herramientas que ustedes necesitan para que yo les presente a ustedes los requerimientos académicos que ustedes tienen en este momento. Así también entonces nos vamos a encontrar con el cumplimiento de los tiempos. ¿Se acuerdan que yo les explicaba? No le voy a prometer al cliente algo que no le pueda cumplir. Si yo al cliente le digo que al día siguiente le entrego unos documentos, yo tengo que entregárselos al día siguiente. Y si el cliente no puede recibirlos, entonces yo debo decirle a ese cliente, comunicarme con ese cliente y decirle, muy buenas tardes, señor Gabriel, mire, qué pena, le hablan de acá de la Corporación Educativa Asesorial del Norte, pero resulta que el documento que usted solicitó, la certificación de estudio, tuvimos un inconveniente con el equipo de cómputo y aún no se la tengo. Si es usted tan amable y si no le ocasiono mucha molestia, señor Gabriel, ¿será que me puede permitir hacérselo llegar por correo electrónico en el día de mañana o pasar por la oficina? ¿Sí ven? No estoy haciendo que Gabriel se desplace hasta mi área de trabajo. Yo le estoy informando que en el momento yo no le pude cumplir porque tuve una falla técnica y a todos nos puede pasar. Entonces, dentro de esa misma escala, entonces está el enseñar a pescar. Esto se acuerdan que yo se los expliqué a ustedes en algún momento en el salón. Les decía que hay servicios que el cliente puede ayudar a manejar por sí solo. Diligenciar un formulario. Mire, señor José, aquí está el formulario. Si usted es tan amable, siéntese. Yo le voy indicando cómo usted puede ir llenando el formulario y así yo me gano tiempo para atender a los otros clientes, pero se lo estoy diciendo de forma amable. Y cada vez que el señor José me diga a mí, señorita, este campo que está acá, que no sé qué es lo que me está solicitando, yo debo estar presto a informarle al señor José cuáles son esos elementos que se están requiriendo ahí en ese momento que yo le estoy indicando a él, ¿ok? Entonces, así también dentro de esa misma área, nosotros vamos a estar con lo que tiene que ver con la claridad y apego a los procesos. Profesora, ¿cómo así?
Resulta que sí, yo debo brindar un buen servicio al cliente, pero también es cierto que yo por el afán de sostener al cliente o de quedar bien con el cliente no puedo comenzar a violar los conductos de los procesos que la empresa tiene. Si es un proceso administrativo, yo debo hablarle claro al señor José y decirle, o al señor Gabriel y decirle, señor Gabriel, resulta que ese documento que usted me está pidiendo, como es un documento con trámite administrativo, no se lo puedo entregar de inmediato porque requiere unas firmas. Entonces, con mucho gusto yo le entrego el documento, pero para ello necesito un tiempo de espera de 3 días. De pronto me voy a encontrar, pero señorita, yo necesito el documento de inmediato. Señor Gabriel, me da mucha pena con usted. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Si usted gusta, me deja su número de teléfono. Si yo puedo agilizarle el trámite administrativo, yo me comunico con usted antes de los 3 días para que usted venga por el documento. Si no, entonces lo dejamos para la fecha pactada, porque usted sabe que, bueno, hay unos procesos administrativos, hay unos lineamientos en la empresa y tampoco puedo entrar a garantizarle porque entonces le voy a quedar mal con el producto. Si ven cómo es ese manejo que yo le voy dando al cliente, porque me voy a encontrar con clientes que quieren que yo se los dé todo ahí y no siempre voy a poder hacerlo. Así también dentro de esa escala, yo voy a hacer lo que tiene que ver con el aseguramiento y la confirmación de los requerimientos. ¿Cómo así, profesora? Si de pronto el cliente me solicitó la información vía telefónica, yo debo hacer la retroalimentación. Disculpe, señor Gabriel, ¿usted me está diciendo a mí que lo que necesita es una certificación de estudio? Espero la confirmación. Disculpe, ¿me puede repetir su documento de identidad? ¿Es este? ¿Está correcto? Miren cómo estoy yo haciendo esa retroalimentación y estoy confirmando el requerimiento del cliente para no irle a fallar con la solicitud que él en el momento me está haciendo. Entonces, asimismo, cuando yo estoy dentro de esa área, también me voy entonces a encontrar con el hacerlo bien desde la primera. Y el hacerlo bien desde la primera me sirve a mí para causar una buena impresión. Acuérdense lo que cuando nosotros estuvimos hablando y estuvimos haciendo la de la entrevista de trabajo, ¿se acuerdan? La zona se pasó el 9. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno. Aquí, congruencia y honestidad. Entonces, dentro de ese esquema de la congruencia y la honestidad, ¿qué tiene que ver eso, profe? Congruencia es que lo que yo le estoy diciendo al cliente concuerde con lo que yo le voy a entregar a él, con la solicitud que él me está haciendo. Que si yo le estoy diciendo al cliente que voy a entregarle en X fecha, es que efectivamente esté directamente con esa fecha. Congruencia es que si él me solicitó a mí un documento, cuando yo le vaya a entregar el documento, que efectivamente concuerde con eso que ese documento, ese cliente me solicitó. Y la honestidad está directamente relacionada en que si yo le estoy diciendo a él que el producto que le estoy entregando, que el documento que le estoy entregando efectivamente está cumpliendo con todos los lineamientos administrativos, posteriormente no me vaya a pasar que resulta que yo, para que el señor Gabriel se vaya rápido de la oficina, le entrego el documento y no le pongo un sello. Y yo sé que se lo estoy entregando mal, pero como quiero que él se vaya, yo le digo, está bien, ahí estoy yo siendo deshonesto con él. Porque no es que él me lo solicitó y me lo dijo que lo quería para hoy. No, porque si no le estoy entregando realmente el documento que él me está pidiendo, cumpliendo todos los estándares administrativos, entonces yo estoy siendo deshonesto y yo estoy afectando, por lo tanto, la imagen de la empresa. Acuérdense que siempre ese es el esquema que yo debo cuidar. Entonces, volviendo a la parte de hacerlo bien desde la primera, está directamente relacionado con ello. Yo, siempre que yo inicie un proceso, siempre que yo inicie un ciclo de atención al cliente, yo debo estar muy pendiente de esa parte, que desde el mismo momento en que yo estoy ofreciéndole al cliente un producto o estoy ofreciéndole un servicio o estoy brindándole una atención, desde ese momento yo debo mantener un estándar de excelencia, debo mantener el estándar de
que debe ser óptimo el servicio que yo le esté brindando a él. Entonces, dentro de esa misma escala, nosotros nos vamos a encontrar algo a lo que se le denominan los canales de atención. Profesor, y es que hay diferentes canales de atención al cliente. ¿Tú qué crees, Gabriel? ¿Que hay diferentes canales de atención al cliente? Ah, Gabriel. No sé, yo creo que sí. ¿Tú Sí, crees sí. que sí? ¿Cuáles creen tú? ¿Cuál se te ocurre que pueden ser esos canales de atención al cliente? Está por el Profe. teléfono. Por el Exacto. teléfono. ¿Cuál otro? ¿Quién me dijo, profe? Yo, profe, Loraine Alvarado. Ajá. Hola, Loraine. Loraine, bienvenida, amiguita. ¿Cuál crees tú que pueden ser esos canales de atención al cliente? Puede ser personal con la persona, puede ser también por teléfono, vía correo electrónico. Sí, creo que hay varios tipos. Exactamente. También podría ser escrito, ¿no? También podría ser escrito. También pueden ser escritos. ¿Qué más podría ser? A ver, aparte de lo que dijo Loraine, dijo Fran y dijo Gabriel. Por medio de un corresponsal, profe. Por medio de un corresponsal, también lo que se le Sería denomina el los escrito. intermediarios. Los intermediarios. Listo, pues. Entonces, vamos a mirar todo este proceso. ¿Cuáles son esos canales con los cuales yo voy a contar ahí dentro de lo que tiene que ver con los canales de atención? Entonces, los canales de atención con los cuales ustedes van a estar contando dentro de este esquema están estandarizados. Primero, un presencial, que es lo que se le denominan los canales directos. Cuando yo tengo el cliente ahí al frente de mí. Entonces, ese canal donde hay un punto de atención, es ese canal donde hay una autoconsulta, es ese canal donde hay una fuerza comercial. Profe, ¿qué es eso de fuerza comercial? Cuando son establecimientos de atención directa. Lo que tiene asesorías del norte en la recepción. Cuando ustedes llegan, que está la señora Nelly, que está John. Bueno, eso es una fuerza comercial, es un contacto directo, un punto de atención directo. Esa fuerza comercial, ¿por qué Nelly es la fuerza comercial? Porque ella es la que se encarga del marketing de la empresa. Así también nos vamos a encontrar entonces con unos canales como los electrónicos. Esos electrónicos incluyen correo, WhatsApp, el portal corporativo, que ahora casi todas las empresas entonces tienen una página de Facebook, todas las empresas entonces tienen una página en internet, ahí ofrecen todos los canales, ahí tienen su publicidad. Ahí ahora con lo de la cuarentena, entonces se ha colocado muchísimo en práctica lo que tiene que ver con el chat o asesor virtual. En este momento, hasta los centros comerciales, hasta los almacenes de ventas de víveres tienen entonces esta figura del chat o asesor virtual para uno hacer la solicitud de los productos. Está el portal, están las redes sociales, los dispositivos móviles, todo aquello que sea electrónico. Viene el otro componente, el que decía Francisco, que es el impreso, que también lo decía Loraine. Entonces es la prensa, la publicidad, la facturación, todo lo que tiene que ver con comunicaciones y folletos. Ahí entra lo que nosotros estábamos haciendo en el salón. Ahí entra el portafolio de servicios, entra aquí, en esta área de los impresos. Están los audiovisuales y están los telefónicos. Profesora, pero ¿y los telefónicos no están directamente relacionados con los electrónicos? No, porque el protocolo para responder un correo electrónico, para responder un WhatsApp, es diferente al protocolo de atender de forma telefónica. Son protocolos, son momentos que se viven que son totalmente diferentes. Entonces nosotros, chicos, dentro de este mismo esquema que nosotros vamos a estar trabajando, miren cómo lo vamos a hacer. Nosotros mañana vamos a comenzar aquí. En este punto donde yo estoy dejando hoy esta escala, vamos a arrancar en lo que tiene que ver con el ciclo de protocolo de atención general. Es para que nosotros vayamos viendo cuáles son esos lineamientos y cuál es esa escala, cuáles son esas normas, a eso se le denomina protocolo, que yo debo seguir desde cuando el cliente entra
cómo yo debo saludar, cómo debo registrarlo, cómo hago yo esa espera del cliente, qué es eso de revisión, profe, por qué hay un procesamiento, por qué hay una solución, por qué hay una despedida y después una salida. Cada uno de esos momentos de atención con el cliente tiene un esquema diferente. Entonces, nos devolvemos aquí al área donde estábamos trabajando ahorita y comienzo con este esquema de mi ronda de preguntas. Ya sabemos cuáles son esos elementos que debe tener una comunicación para que la comunicación sea asertiva. Los escucho, chicos. El que me quiera responder. Telefónica. Dime, Leonardo. Una vía telefónica. Como tengo interferencia, no logro captarte muy bien. Dice vía por teléfono, señor. Ajá, vía telefónica, no. En este caso les estoy hablando de los elementos que debemos tener en cuenta para que nosotros tengamos una comunicación asertiva. Dime. Entonces sería la personal. Ajá, personal. Dime, Loraine. Profe, comunicarse uno a uno. Una de las técnicas. Comunicarse con uno, no a uno. Ok. Profe, ¿Qué otro utilizar el idioma adecuado. Utilizar el idioma adecuado. Escuchar al cliente. Profe, escuchar también. ¿Qué más? Dime. Preguntar, ser empático con lo que realmente él quiere. Exactamente. Estar acorde. Hablar el idioma del cliente para saber qué es lo que él quiere. Correcto. Escuchar, utilizar el lenguaje del cliente para poder saber exactamente qué es lo que ese cliente quiere. ¿Qué pasa cuando yo no utilizo el lenguaje del cliente? ¿Qué pasa cuando yo no utilizo el lenguaje del cliente? No sabemos qué es lo que quiere. No sabemos qué es lo que quiere. ¿Y será que puedo brindar un servicio si no sé qué es lo que el cliente quiere? Porque una información asertiva. No es una comunicación asertiva, correcto. Entonces, cuando yo estoy brindando una atención al cliente, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para saber qué es lo que el cliente quiere? Saber escuchar. Saber escuchar. ¿Solamente saber escuchar, Gabriel? Profe, brindarle la confianza para que esa persona me transmita lo que él en verdad esté buscando en ese momento. O sea, ser amable con él para que él me permita darme la información para que yo le pueda solucionar lo que él quiere. Va más allá todavía. Loraine, ibas a decir algo. Profe, sí, señora, yo creo que es como provocar un diálogo y no un monólogo. Un diálogo. Hay que preguntar. Hay que preguntar. Eso era lo que quería. A preguntar. Acuérdense, ustedes siempre y mañana, cuando nosotros veamos cuál es el protocolo de atención, ustedes se darán cuenta que hay un segmento del protocolo de atención que se llama apertura del servicio. Y la apertura del servicio yo solo la puedo hacer a través de preguntas. Es la única manera como yo puedo hacer ese esquema de inicio de servicio al cliente. Siempre se centra en una pregunta. Ahí arranca la prestación del servicio. ¿Ok, chicos?